Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Evangelio del día. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea ese terreno fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 11 nos dice que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Por eso, ustedes y yo, desechando toda malicia de nuestra vida, especialmente de nuestro corazón, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentemos solamente con escucharla, sino pongámosla por obra, para así no engañarnos a nosotros mismos. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, nos engañamos a nosotros mismos, dice Santiago 1:22. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice allá en Proverbios, capítulo 2 del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, no como cualquier cuentito, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté viva, operante en cada uno de nosotros, que ejerza su acción en nosotros los creyentes, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13, nos dice que la palabra de Dios es como una espada aguda de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, que no hay nada ni nadie que a ella pueda resistirla. Todo está descubierto ante aquel a quien todos hemos de dar cuenta. Pidámosle al Espíritu Santo que ustedes y yo, al recibir la palabra de Dios, demos fruto, mucho fruto con perseverancia, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15, y que perseverando en la palabra de Dios demos fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, iluminados por la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y entonces encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre
una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devora. Los judíos entonces replicaron diciéndole: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús les respondió: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es sábado 9 de noviembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos reflexionemos y meditemos el Evangelio del día de hoy. Allá en Josué capítulo 1, versículo 8 dice la palabra de Dios: lee, relee, medita, lo día y noche para que puedas cumplir lo que en este libro está escrito y para que así tengas éxito en todo. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Juan capítulo 2 del versículo 13 al 22. La palabra de Dios, la carta de amor de Jesús hacia nosotros, hoy nos enseña muchas cosas. Empieza diciendo el Evangelio de hoy: se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas en sus puestos. Entonces, cuando se acerca la Pascua de los judíos celebraban la Pascua recordando su salida de Egipto. Entonces Jesús se sube al templo, y cuando llega al templo, un lugar sagrado que es la casa de Dios, dentro del templo encuentra a gente haciendo negocio dentro de la casa de Dios. Unos vendían bueyes, otros vendían ovejas, otros vendían palomas, otros eran cambistas. Entonces, aquí vemos cómo ellos tenían una perspectiva, tenían una visión muy diferente a la de nuestro Señor Jesucristo. Ellos veían un lugar donde de pronto ellos ahí podían vender lo que ellos tenían, porque ahí iba la gente. Pero el templo es sagrado. Ahí está el Arca de la Alianza, donde, ¿recuerdan? El Arca de la Alianza que Dios mandó a construir a Moisés allá en Éxodo capítulo 25, del versículo 10 al 23. Dice que Dios le mandó a construir a Moisés el Arca de la Alianza, una caja de madera hecha con 2 imágenes de 2 querubines bien grandes, y en medio de ella, en medio de los 2 querubines, en el Arca de la Alianza, ahí era donde Dios se encontraba con Moisés para hablarle a él, para que luego transmita el mensaje de Dios a los israelitas. Entonces, todo esto estaba en el templo. Y mientras tanto, las personas están ahí haciendo negocio. Entonces, cuando llega Jesús, dice: haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Entonces Jesús no aplaude ni a las personas que están ejecutando esas obras de vender lo suyo, de cambiar dinero a los cambistas,
ni a las personas ni sus acciones. Y dice, Jesús Jesús echó a todos fuera del templo. Jesús los echó a todos. No es que solamente Jesús echó, muchos dicen, Jesús aborreció sus obras, mas no a ellos. Jesús echó tanto a las personas que practicaban como a las obras, las cuales practicaban. Los echó fuera del templo y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me devora. Salmo 69, versículo 10, dice, el celo por tu casa me devora. Entonces, de eso se acordaron sus discípulos. Jesús saca fuera del templo a todos quienes hacen negocio en el templo de Jesucristo. De hoy en día hay personas que utilizan el nombre de Jesucristo para hacer negocio dentro de el templo de nuestro Señor Jesucristo. Empezando desde algunos sacerdotes que han caído en el pecado de simonía. Hechos capítulo 8, versículo 18. ¿Recuerdan? Cuando Simón el mago le ofreció dinero a los apóstoles para que le den el poder de él imponer las manos a las personas, para que a quien él imponga las manos reciba el don del Espíritu Santo. Le dijo Pedro, tú y tu dinero que se vayan a la perdición. Ese es pecado de simonía. En la primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice la palabra de Dios, poned al servicio de los demás la gracia que de Dios hemos recibido. Tenemos que nosotros aprender a servir a los demás. Y eso empieza desde nuestra casa, desde nuestra propia casa. Desde nuestro propio hogar empieza en nosotros aprender a servir. ¿Recuerdan lo que decía Jesús en Mateo 20, 28? El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir a los demás. Y eso ustedes y yo tenemos que aprender a servir, a poner al servicio, a poner la gracia que de Dios hemos recibido al servicio de los demás, pero no cobrando o poniendo un precio. Si el Señor nos ha dado la gracia de evangelizar. Si el Señor nos ha dado la gracia de cantar. Si el Señor nos ha dado el regalo de servirle de alguna manera, de servirle con amor, con dulzura, con entrega. Decía ya San Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 18, ¿cuál es mi recompensa? Entregar el evangelio gratuitamente. Y cuántos que dicen, oh no, si me dan tanto de dinero, yo comparto la palabra de Dios, o si no. Eso es pecado de simonía. Muy importantísimo de saber esto. Con esto no estoy diciendo que no hay que colaborar con la iglesia. De hecho, uno de los 5 mandamientos de nuestra Santa Madre Iglesia es de ayudar a la iglesia en sus necesidades. Lo que estoy diciendo es que no es correcto cobrar por el servicio que uno presta, pone a la disposición del pueblo para la edificación mutua, como dicen Romanos 15:2. No es correcto poner un precio a la gracia que de Dios hemos recibido. Eso es incorrecto. Dios proveerá. Lo que pasa es que este es el problema. Muchos, empezando desde algunos sacerdotes, no todos, pero algunos sacerdotes, no se acuerdan esto que decía el Señor Jesucristo en Mateo 6:33. Ocúpense del reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Eso no sé si lo habrán leído, y si lo han leído no lo creen simplemente. Hay que confiar en la divina providencia. Dios sabe lo que necesitamos todos. Salmo 94, versículo 9. ¿Acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír aquel que hizo el oído? Entonces es incorrecto poner precio a la gracia que de Dios hemos recibido y hacer negocio con eso. Tenemos que servir con humildad, con sencillez de corazón. Y como dice en Filipenses 4:19, el Señor proveerá nuestras necesidades.
muy importante. Dice, los judíos entonces replicaron diciéndole, ¿qué signo nos muestras para obrar así? Entonces los judíos, ellos no creen en el ungido de Dios, en el Mesías, y le piden un signo. Muéstranos un signo pues para creer en ti. Muéstranos un signo. Y les dice el Señor, Jesús les respondió, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. En el Antiguo Testamento, ir al santuario, a la casa de Dios, donde estaba el arca de la alianza, era muy importante, porque ahí era donde Dios, en medio del propiciatorio, en el arca de la alianza, que tenía 2 querubines grandes, uno a cada lado, ahí en la mitad, dice Éxodo capítulo 25, versículo 22, ahí se encontraba Dios con Moisés para hablarle al pueblo de Israel. Entonces era muy importante ir al templo. Con Jesucristo, Él habla cuando Jesús dice, destruid este templo, yo lo construiré en 3 días, y estaba hablando de su cuerpo, porque ahora el arca de la alianza traía la figura de Cristo. Jesucristo es Él mismo, es la persona de Cristo, como dice en Colosenses 2:9, en Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente, de modo que cuando queremos aprender de Dios, escuchar el Evangelio de Jesucristo, la multitud venía a Él. Entonces, Jesucristo, Él habla de su cuerpo, el templo, que para acercarnos a Dios tenemos que venir a Jesucristo. Por eso dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Porque para alcanzar la salvación no la alcanzamos sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es mientras aquellos sumos sacerdotes, los fariseos, se dedicaban tanto a ese templo, Jesucristo, Él dice, yo soy Él es ahora la víctima. Recuerdan Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Juan Bautista dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la víctima, Él es el sacrificio, Él es el sacerdote a manera de Melquisedec. Hebreos capítulo 5, versículo 6. Jesucristo es sumo y eterno sacerdote a manera de Melquisedec, que nos enseña que nosotros tenemos que acercarnos a Jesucristo, que tenemos que creer en Él, que tenemos que recibir su evangelio. Mientras ellos ponían su atención en el templo. Vamos un momento a leer Jeremías capítulo 7. Algo muy, muy importante que a veces a nosotros nos puede pasar cuando nosotros decimos, yo soy católico, yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Y Jesús nos dice que eso no basta, sino que nosotros mismos nos dirá, luego vamos a leer otro texto, donde nos dice que nosotros mismos somos el templo del Espíritu Santo. Vamos a leer Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Palabra que dirigió Yahvé a Jeremías: ponte en la puerta del templo de Yahvé y predica esta palabra. Dirás, oíd la palabra de Yahvé, todo Judá, los que entráis por estas puertas, a postraros ante Yahvé. Así
dice Yahvé Sabaoth, el Dios de Israel, mejorad vuestra conducta, mejorad de conducta y de obras. Entonces, mientras en el Antiguo Testamento las personas iban al templo donde estaba el Arca de la Alianza para ahí encontrarse con Dios, y dice, eso no basta. También, por ejemplo, para nosotros los cristianos, vamos aprendiendo que tenemos que acercarnos a Jesucristo. Dice Jesús en Juan 14:6, nadie va al Padre sino por mí. Entonces, a nosotros, una cosa es que digamos, yo soy cristiano, soy católico, creo en Jesucristo. Pero escuchen lo que dice la palabra de Dios. Mejorad de conducta y de obras, y yo haré que os quedéis en este lugar. ¿Qué quiere el Señor de ustedes y de mí cada día? Que mejoremos nuestra conducta y nuestras obras. Que no seamos cristianos de puro bla, bla, bla. Isaías capítulo 29, versículo 13 dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Primera Samuel capítulo 16, versículo 7 dice, Dios no mira la apariencia. Dios se fija en el corazón, en nuestras obras, en nuestras conductas. Por eso tenemos que mejorar nuestras conductas y nuestras obras para que Dios esté siempre con nosotros. Para que así, cuando nosotros decimos, yo soy cristiano, se nos note. Dice, no confiéis en palabras engañosas, no confiéis en palabras engañosas. Ese caramelito de chocolate. Yo soy católico, yo sí creo en Dios, yo sí voy a misa. Y luego seguimos obrando el mal. Luego no buscamos cuál es la voluntad del Señor, no buscamos nuestra santidad. Entonces, ¿dónde está que somos cristianos? Que se nos note, mis hermanos y hermanas. No confíes en palabras engañosas diciendo, templo de Yahvé, templo de Yahvé. Este es el templo de Yahvé. Porque si no mejoráis realmente vuestra conducta y obras, si realmente hacéis justicia mutua y no oprimís al forastero, al huérfano y a la viuda, y no vertéis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestro daño, entonces yo me quedaré con vosotros en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres desde siempre hasta siempre. Entonces, ¿qué nos invita el Señor? Que tenemos que mejorar nuestras obras, que tenemos que mejorar nuestras conductas, que cada día tenemos que buscar la manera de acercarnos a Dios. Efesios 5:10, buscad cuál es la voluntad de Dios y obrad. Porque en Mateo 7:21 dice la palabra de Dios, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Es muy importante nosotros acercarnos al Señor con nuestra conducta, con nuestra obediencia, con nuestras obras, con temor, con temblor, con obediencia, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Cuando fue levantado pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. También nosotros, cuando nos alimentamos de la palabra del Señor y la ponemos por obra, dice Romanos 10:17, que nuestra fe se fortalece a través de la predicación de la palabra de Dios. Cuán importante es ustedes y yo para que creamos en Jesucristo, alimentarnos de su palabra. Hebreos y ustedes y yo de pronto nos podemos preguntar, pero ¿cómo nos habla Dios a nosotros? ¿Cómo saber? Hebreos capítulo 1 del versículo 1 en adelante. En tiempos pasados Dios habló por medio de los profetas. En los últimos tiempos Dios nos habla a través de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo hoy nos enseña que también nosotros somos templo y que nosotros también y que nuestro corazón tiene que ser cada día purificado, tiene que ser cada día renovado y que el Señor quiere renovar nuestro corazón cada día. Ezequiel capítulo 36, versículo 26
Dice, y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Porque muchos tenemos un corazón de piedra. Escuchamos y escuchamos y escuchamos la palabra de Dios y seguimos así o peor. Entonces el Señor nos quiere dar un corazón nuevo. Nos quiere dar una vida nueva. Quiere que seamos unas personas nuevas. Lucas 6:45 dice, la boca habla de lo que rebosa el corazón. El Señor nos quiere renovar a cada uno de nosotros. Escuchen otra vez Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27 vamos a leer. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y obréis y practiquéis mis normas. Tenemos que pedirle cada día al Señor que nos cambie este corazón de piedra que tenemos, que nos dé un corazón de carne, para que ustedes y yo podamos seguir los preceptos del Señor y que podamos hacer su voluntad y cumplir sus normas. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 14, nos dice la palabra de Dios, sino que la palabra está bien cerca de ti. La palabra de Dios está bien cerca de ustedes y de mí. La estamos escuchando ahora mismo. En tu boca y en tu corazón. La palabra de Dios tiene que estar siempre en nuestra boca, pero también en nuestro corazón. ¿De qué sirve que le amemos al Señor de labios para afuera cuando en nuestro corazón está lleno de pecado, lleno de iniquidad, está podrido? Eso no es así, mis hermanos y hermanas. Tenemos que ser coherentes y pedir al Señor que nos dé la gracia de poder nosotros deshacernos de todo mal que hay en nuestro corazón. Y ya vamos a ver ahora en un momento qué males hay en nuestro corazón. Dice, sino que la palabra de Dios está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica. Otra vez, Deuteronomio capítulo 30, versículo 14 dice, sino que la palabra está bien cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica. La palabra de Dios tiene que siempre estar en nuestra boca, pero más en nuestro corazón, en los dos. ¿Por qué tiene que estar en nuestro corazón? Para que la pongamos por obra. Porque si está en nuestra boca la palabra de Dios y nuestro corazón está manchado con pecado, entonces no somos coherentes. ¿Y qué es lo que mancha nuestro corazón? ¿Cuáles son esos pecados que manchan a nuestro corazón? Marcos capítulo 7, vamos a leer desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 20 en adelante. San Marcos capítulo 7, del versículo 20 en adelante, dice, y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. ¿Cuántos de nosotros decimos, yo amo al Señor, y tenemos malas intenciones contra nuestro prójimo en nuestro corazón? Mire, salen las intenciones malas, la fornicación, los que viven arrejuntados, casados por el civil, casados por un fulanito pastor que es simplemente un autonombrado pastor. Ese matrimonio no sirve, está en fornicación. Novios con derecho, amigos con derecho, todo tipo de relaciones sexuales fuera del santo matrimonio a través de nuestra Santa Madre Iglesia Católica es fornicación. Robos, los que les gusta robar la plata. ¿Ha escuchado? Los que se ponen corbata y roban la plata.
los fulanitos pastores, que se autonombran pastores a través de un sueño, fundan su changarrito, su iglesia, empiezan a cobrar el diezmo, el famoso diezmo. Miren, eso mancha nuestro corazón. Asesinatos. Y asesinatos no es solamente quitar la vida a alguien. El hecho de estar enojado con alguien también nos pone en un estado de asesinato. En 1 Juan capítulo 3 versículo 15, primera carta de San Juan capítulo 3 versículo 15 dice que el que odia es un asesino. Adulterios, aquellos que son casados y van a buscar afuera lo que no se les perdió, se van con otra persona, eso es adulterio. Los que son casados por la iglesia. Avaricias, los que quieren tener más y más y más y más y más. Colosenses 3:5, Efesios 5:5 dice que cuando una persona tiene amor al dinero, es un idólatra, es una idolatría. Maldades, fraude, libertinaje, aquellos que dicen, o cuando dicen maldades, todo tipo de maldades. Cuando dice fraude, cuando son tramposos, cuando les gusta hacer trampa, cuando no aman la justicia. Dice libertinaje, aquellas personas que dicen, yo hago lo que yo quiero, es mi vida, es mi cuerpo, nadie se meta. Eso es libertinaje. Solitos se dan licencia, son licenciosos para hacer lo que ellos quieren, pero eso no es la voluntad de Dios. Envidia, los envidiosos. Sabiduría 2:24 dice que la envidia viene del diablo. Quien tiene envidia por otra persona está obrando como su padre Satanás. Satanás es el papá de todos los envidiosos. Sabiduría 2:24. Injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Entonces todo esto de nuestro corazón es lo que nos contamina. Y esas cosas no deben de haber en nuestro corazón, porque ustedes y yo somos templo vivo de Dios. Y les voy a comprobar con la Biblia que somos templo vivo de Dios. 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿qué conformidad entre el templo de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos templo de Dios vivo. Otra vez, porque nosotros somos templo de Dios vivo. Por tercera vez, porque nosotros somos templo de Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en medio de ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Como decía allá Ezequiel capítulo 37, versículo 27. Ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. Como nosotros somos ese templo de Dios, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestro corazón, como el templo del Espíritu Santo que es. No podemos dañar, no debemos dañar nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestro corazón con las cosas que nos alejan de Dios, con el pecado que nos aleja de Dios, porque somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios. 1 Corintios capítulo 3 del versículo 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿Sabían que somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros? Dice el versículo 17, 1 Corintios 3, 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois ese templo. El templo de Dios es sagrado y nosotros somos ese templo de Dios. Y cuando destruimos ese templo de Dios que somos nosotros, con el alcohol, con los vicios,
con la prostitución, con las drogas. El que destruye el templo de Dios, que somos nosotros, Dios lo destruirá a él. Tarde o temprano, el Señor nos va a cada quien a pedir cuentas y tenemos que compadecer ante el tribunal. Dice allá en 2 Corintios 5:10, tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada quien reciba según sus obras. Así que, mis amados hermanos y hermanas, no podemos nosotros decir, Señor, yo no sabía. Hoy el Señor nos ha hablado a través de su palabra. Con capítulo y versículo hemos aprendido, hemos visto y hemos recordado que somos templo de Dios, que nuestro cuerpo, nuestro corazón es el templo del Espíritu Santo. Y que cuando ustedes y yo destruimos ese templo del Espíritu Santo, Dios nos va a destruir también a nosotros. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que la palabra de Dios habite en cada uno de nosotros con toda su riqueza, como dice en Colosenses 3:16. Y que ustedes y yo cada día perseveremos en la palabra de Dios. Como dice allá en Mateo 24:13, el que persevera hasta el final, ese se salvará. Esto es de perseverar todos los días. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de nosotros, que sea siempre nuestro modelo de fe, por excelencia, por obediencia, como dijo ya la Virgen María al ángel Gabriel en Lucas 1:38, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Que así también nosotros estemos siempre dispuestos a escuchar al Señor, a creer en su palabra y a obedecer en su palabra. Jesús nos dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Se dan cuenta cuán importante es obedecer a la palabra, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Como dice en Juan capítulo 1, versículo 14, dejemos que la palabra de Dios se encarne en nuestro corazón. Que nuestro corazón sea esa tierra fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, con perseverancia demos mucho fruto, y un fruto que dure, como dice en Juan 15:16. Les envío un abrazo grande para cada uno de ustedes. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar, por estar presentes aquí en la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 9 de noviembre de 2024. Como dice en Números capítulo 6, del versículo 24 al 26, que el Señor les bendiga y les proteja, que el Señor ilumine su rostro sobre ustedes y sobre todos nosotros y que nos sea propicio, que el Señor nos muestre su rostro y nos conceda la paz.